Navidad oscura. Las luces de Navidad tintineaban a lo largo de la pequeña calle de Fairope. Las casas estaban adornadas con brillantes luces multicolores, figuras de renos iluminados y santas sonrientes que saludaban a todos desde los techos. Era la víspera de Navidad y el espíritu festivo llenaba el aire. Pero no para todos. A los 17 años, Daniel se había vuelto un cínico. No es que odiara la Navidad, simplemente ya no le emocionaba. Ese año, había decidido quedarse en casa mientras su familia salía a una fiesta en la casa de su tía. Daniel prefería el silencio de una noche sin interrupciones, lejos del bullicio familiar. A eso de las 11 de la noche, escuchó un golpe en la puerta de su casa. Pensó que serían sus padres que habrían olvidado algo, así que no se molestó en ir. Sin embargo, los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta convertirse en un estruendo aterrador. Confundido, fue a ver quién estaba detrás de la puerta. Miró por la mirilla y vio solo la nieve cayendo suavemente bajo las luces navideñas de la calle. No había nadie. Sintiendo un escalofrío, Daniel cerró la puerta con seguro y se dirigió al salón. Pero al llegar, algo en el ambiente lo hizo detenerse. Sintió una brisa fría a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Entonces lo vio. Había huellas mojadas en el suelo. Pequeñas, como las de un niño. Las huellas iban desde la puerta de entrada hasta el árbol de Navidad en la esquina de la sala. Daniel, desconcertado y tratando de encontrar una explicación lógica, encendió todas las luces y se acercó al árbol. Una risa tenue, débil y lejana, resonó en el aire. Se le erizaron los pelos de la nuca. El sonido parecía provenir de algún rincón oscuro de la casa. Miró alrededor, tratando de ubicar la procedencia de esa risa escalofriante, pero parecía desvanecerse, como un eco en las sombras. «Hola», llamó, aunque su voz apenas fue un murmullo. La risa cesó, y de repente, algo llamó su atención en el árbol. Entre las ramas decoradas, había un pequeño paquete que no recordaba haber visto antes. Era una caja verde con un lazo dorado, perfectamente envuelta. La tomó, examinándola. No había tarjeta ni indicación de quién la había dejado. Contra su mejor juicio, Daniel abrió la caja. Dentro había una pequeña figura de porcelana. Era un muñeco vestido como un carnicero, con un delantal blanco manchado de algo que parecía sangre. La figura era extraña y desentonaba completamente con la decoración navideña. Al observarla, sintió una punzada de malestar en el estómago. Repentinamente, escuchó pasos en el pasillo. Pasos rápidos y diminutos, como si alguien pequeño estuviera corriendo. Miró, y alcanzó a ver una figura pequeña que desaparecía al final del corredor. «Hola», volvió a decir, esta vez con el corazón acelerado. Avanzó con cautela, su respiración se hacía más rápida a cada paso que daba. Cada rincón oscuro parecía albergar sombras que se movían justo en el límite de su visión. Cuando llegó al final del pasillo, vio algo que lo hizo congelarse de terror. En el suelo, había una fila de figuras de porcelana, cada una idéntica a la que encontró en la caja. Eran carniceros en miniatura, con manchas rojas en sus delantales. Había tantas que formaban una línea que se extendía hasta la puerta de la cocina. Se le secó la boca al darse cuenta de que las figuras lo observaban, o al menos así lo parecía. Dio un paso atrás, con la intención de alejarse de ese pasillo maldito, cuando una de las figuritas giró lentamente la cabeza hacia él. Daniel gritó y corrió hacia la sala, pero antes de que pudiera llegar, las luces de la casa comenzaron a parpadear y, finalmente, se apagaron por completo, dejándolo en la oscuridad. Respirando pesadamente, sintió el corazón martillando en su pecho. Trató de recuperar la calma. Esto no puede estar pasando, murmuró, intentando convencer a sí mismo de que todo era producto de su imaginación. De repente, una voz susurrante, como el crujido de las ramas secas, rompió el silencio. ¿Por qué abriste el regalo, Daniel? Daniel giró lentamente, con la garganta seca. En la penumbra, vio la silueta de una figura alta, delgada, con una larga capa negra que parecía desmoronarse en las sombras.
La figura no tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos y la boca. Daniel retrocedió, pero se tropezó con algo y cayó al suelo. Miró a su alrededor y vio que las figuras de porcelana estaban cada vez más cerca, rodeándolo. La risa lejana volvió, pero esta vez estaba llena de malicia y burla. La figura se inclinó hacia él. «Es Navidad», susurró, «y yo soy el espíritu que viene a cobrar las almas que se han vuelto indiferentes al espíritu de la época». Antes de que Daniel pudiera moverse, las figuras de porcelana comenzaron a trepar sobre él. Sus pequeñas manos frías lo atraparon por los brazos y las piernas, inmovilizándolo. Sintió cómo le cortaban la piel, cada diminuto carnicero tenía en sus manos cuchillos y sierras afiladas. Gritó, pero el sonido se perdió en la oscuridad. Al día siguiente, su familia regresó a casa, encontrando la puerta entreabierta. Al entrar, vieron que las luces del árbol seguían encendidas, pero la casa estaba en un completo desorden. Llamaron a Daniel, pero no hubo respuesta. Después de horas de buscar, solo encontraron una pequeña caja verde, meticulosamente envuelta con un lazo dorado, debajo del árbol de Navidad. Dentro, había una pequeña figura de porcelana. Un chico, con la misma ropa que Daniel usaba la noche anterior, inmortalizado en una expresión de terror. Y desde ese día, en la casa de la familia, cada Navidad aparece una figura nueva en el árbol. Nadie sabe quién las deja, pero todos temen averiguarlo. La familia de Daniel inspeccionaba la casa en busca de alguna pista sobre su paradero, comenzaron a notar que había cosas fuera de lugar. En la cocina, encontraron marcas de pequeñas huellas en el suelo, como si un niño descalzo hubiera caminado por allí. Las huellas parecían llevar a la sala, donde el árbol de Navidad seguía encendido, brillando tenuemente en la penumbra. La madre de Daniel, preocupada y con lágrimas en los ojos, notó algo extraño en las luces del árbol. Cada parpadeo parecía formar sombras que se movían entre las ramas, como si alguien los estuviera mirando desde dentro. Fue entonces cuando vio una figura extraña escondida detrás de las ramas. Era otra de esas figuras de porcelana. Este muñeco tenía un rostro aterrador, con una sonrisa torcida y ojos vidriosos que parecían seguirla. Llevaba un pequeño delantal manchado de rojo, y en sus diminutas manos sostenía un cuchillo afilado. A medida que la madre lo miraba, algo en ella se removió, como si reconociera una parte de su propio hijo en esa figura inmóvil. Fue entonces cuando notó que el muñeco no era uno cualquiera, su ropa era idéntica a la que Daniel usaba la última vez que lo vio. Con el corazón apretado, la madre tomó la figura entre sus manos y notó algo aún más perturbador: el muñeco estaba cálido. No como algo recién horneado, sino como si en su interior hubiera un latido lento y débil. Cuando lo mencionó a su esposo, él no quiso escucharla. La tensión, pensaba él, había jugado con su mente, pero en el fondo, él mismo sentía un terror inexplicable. Sin decir nada, dejó el muñeco en una esquina y trató de distraerse revisando la casa. Pero lo que encontró en las otras habitaciones le hizo perder el color del rostro. Había más figuras. En cada habitación había pequeños muñecos de porcelana, cada uno vestido de manera distinta. Algunos eran figuras de elfos, otros de trabajadores con herramientas oxidadas y ensangrentadas, y algunos tenían la apariencia de niños pequeños con sonrisas congeladas en sus rostros pálidos. Lo peor era que, a diferencia del primer muñeco que encontraron, todos los demás parecían moverse ligeramente cuando nadie los miraba. De pronto, las luces parpadearon y las campanas de Navidad que colgaban de las ventanas comenzaron a sonar sin que hubiera viento. Los padres de Daniel sintieron como un escalofrío les recorría el cuerpo, mientras las luces parecían apagarse una a una en toda la casa. Entonces escucharon un susurro suave que provenía de todas partes. Era una melodía distorsionada de un villancico, algo familiar pero con un tono oscuro que helaba la sangre. Las notas resonaban en los pasillos, como si alguien estuviera cantando justo detrás de ellos. Finalmente, una voz helada se hizo presente: en cada Navidad, una figura nueva llegará al árbol, un alma que ha perdido la magia, una advertencia para aquellos que olvidan el espíritu navideño.
La madre de Daniel trató de correr hacia la puerta, pero las luces parpadearon de nuevo y, en ese instante, sintió algo tirando de su pie. Miró hacia abajo y vio uno de los pequeños muñecos aferrado a su tobillo, sonriendo con una expresión de cruel satisfacción. Con lágrimas en los ojos, trató de zafarse, pero más figuras comenzaron a aparecer, moviéndose lentamente hacia ella, mientras sus pequeñas manos frías la atrapaban. Uno a uno, los muñecos la sujetaron, arrastrándola hacia el árbol de Navidad, donde se desvaneció en la oscuridad junto con su esposo. Al día siguiente, los vecinos encontraron la casa en completo silencio. En el árbol de Navidad había ahora dos nuevas figuras, un hombre y una mujer, ambos con expresiones de terror y desesperación. Y desde ese día, en la casa de Fairope, cada año aparece una figura nueva en el árbol, una figura que nadie se atreve a tocar.